Práctica número 1. Parametrización de las curvas corriente versus voltaje y potencia versus voltaje de una célula fotovoltaica. Objetivos para tener en cuenta. Determinar mediante mediciones los parámetros característicos de una célula fotovoltaica. Obtener la curva corriente versus voltaje y potencia versus voltaje de una célula fotovoltaica. Y calcular la potencia máxima y la eficiencia de la célula. Materiales. Una célula fotovoltaica, una resistencia variable, un amperímetro, un voltímetro, una fuente de luz, un computador y un metro y conductores. Procedimiento. Identifique los valores de tensión del circuito abierto y de corriente de cortocircuito de la célula fotovoltaica. Se encuentra en la parte posterior de la célula. Aquí tenemos que son 9 voltios en voltaje de cortocircuito y 100 miliamperios en corriente de cortocircuito. Colocamos la célula fotovoltaica en una superficie plana, como se nota ahí, y verticalmente a 50 centímetros colocar una fuente de luz. Como se demuestra ahí, conecte un voltímetro en paralelo y el amperímetro en serie con el potenciómetro. En este el voltímetro sería el negro y el amperímetro sería el rojo. Es como se encuentra de la siguiente manera en la protoboard. Por seguridad, ubique el potenciómetro en el valor máximo de la resistencia antes de encender la fuente de luz. Luego procedemos a encender la fuente de luz y tomamos mediciones de corriente y voltaje. Variamos gradualmente la resistencia del potenciómetro y se vuelven a tomar diferentes datos para llenar una tabla. Práctica 2. Variación de las curvas corriente versus voltaje y potencia versus voltaje de una célula fotovoltaica con respecto a la irradiancia. Objetivos para tener en cuenta. Determinar mediante mediciones los parámetros característicos de una célula fotovoltaica con respecto a la irradiancia. Obtener la curva corriente versus voltaje y potencia versus voltaje de una célula fotovoltaica con respecto a la irradiancia. Y por último, calcular la potencia máxima, la eficiencia de la célula y la irradiancia de la célula. Materiales. Una célula fotovoltaica, una resistencia variable, un amperímetro, un voltímetro, una fuente de luz, un computador, un metro y conductores y una protoboard. Procedimientos para tener en cuenta. Primero, identifique los valores de tensión del circuito abierto y de corriente de cortocircuito de la célula fotovoltaica. Se encuentra en la parte posterior de la célula. En este caso son 9 voltios en voltaje de cortocircuito y la corriente de cortocircuito son 100 miliamperios. Procedimiento. Primero, identifique los valores de la tensión del circuito abierto y corrientes de cortocircuito de la célula fotovoltaica. Se encuentra en la parte posterior de la célula. Tensión de circuito abierto son 9 voltios y corriente de cortocircuito de la célula fotovoltaica son 100 miliamperios. Segundo, colocar la célula fotovoltaica en una superficie plana y verticalmente a 40 centímetros coloque una fuente de luz. Encienda la fuente de luz y mida la tensión del circuito abierto. Procedemos a medir la tensión del circuito abierto del panel.
a una distancia de 40 centímetros. En este caso es de 8.24 voltios. Y la corriente de cortocircuito de la célula fotovoltaica a 40 centímetros es de 2.50 miliamperios. Luego procedemos a hacer las diferentes mediciones de corriente y voltaje con una distancia de 40 centímetros, variando con una resistencia variable. Luego procedemos a medir la corriente en cortocircuito y el voltaje de circuito abierto a una distancia de 60 centímetros. Procedemos a encender la fuente de luz. La corriente del cortocircuito a una distancia de 60 centímetros tiene una variación de 1.44 miliamperios a 1.45 miliamperios. El voltaje de circuito abierto a una distancia respectivamente de 60 centímetros es de 7.51. Para la siguiente práctica vamos a tomar el voltaje de circuito abierto para una distancia de 80 centímetros. Luego procedemos a medir la corriente de cortocircuito a una distancia de 80 centímetros. Práctica número 3. Efecto de la temperatura en la curva corriente versus voltaje y potencia versus voltaje en una célula fotovoltaica. Los objetivos para esta práctica es determinar mediante mediciones los parámetros característicos de una célula fotovoltaica con respecto a la temperatura. Luego obtener la curva corriente versus voltaje y potencia versus voltaje con una célula fotovoltaica con respecto a la temperatura. Calcular la potencia máxima y la eficiencia de la célula con la temperatura. Materiales: una célula fotovoltaica, una resistencia variable, un amperímetro, un voltímetro, una fuente de luz, un computador, un metro, un sensor de temperatura, que en este caso lo tiene multímetro, una plancha y conductores. Como procedimiento en el paso 1, identificamos los valores de la tensión de circuito abierto y de corriente de cortocircuito de la célula fotovoltaica. Se encuentra en la parte posterior de la célula. Voltaje de circuito abierto 9 voltios y corriente de cortocircuito 100 miliamperios. Como segundo paso, colocamos la célula fotovoltaica en una superficie plana, como se muestra en el video, y verticalmente a 50 centímetros coloque la fuente de luz de 100 watts. ¿Cómo se demuestra respectivamente? Con el sensor de temperatura, mida la temperatura de la célula, encienda la luz y mida la tensión de circuito abierto y la corriente del cortocircuito de la célula fotovoltaica. Procedemos después a hacer las respectivas mediciones que corresponden a la práctica, primero con 20 grados centígrados, luego con 50 grados centígrados y luego con 80 grados centígrados.